revista Archivos Hispanoamericanos de Sexología, 1995 a la fecha. Miembro del comité editorial de la revista Sexuality and Disability, 1998 a la fecha. La Becaria MacArthur de 2001-2003 por el Fondo para el Desarrollo del Liderazgo, Fundación MacArthur. Miembro de la International Society for the Study of Women's Sexuality Health de 2002 a la fecha. Doctora, muchísimas gracias por presentarnos hoy con nosotras. El podio es de usted. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estando en la Ciudad de México van a escuchar una gran cantidad de anuncios parroquiales transitando por la calle. No se espanten, no es parte de mi quehacer académico ni económico actual. Es simplemente lo que sucede en la Ciudad de México en el día a día. Y bueno, la conferencia que me invitaron a presentarles a ustedes el día de hoy es justamente sobre sexualidad y salud mental, que son dos temas que efectivamente están bastante vinculados, como han dicho quienes me han presentado y quienes me han precedido, pero que casualmente, a diferencia de lo que se ha escrito sobre Ishtar y su vinculación con el suicidio, en este caso la salud mental se ha estudiado en relación a la sexualidad de manera diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha estudiado la vinculación de la salud mental con la disfunción sexual, la vinculación de la salud mental con la preferencia sexogenérica, la vinculación de la salud mental con las disforias de género y nunca de manera global. Voy a intentar entonces hacer esta vinculación de manera que nos quede a todas y a todos un poco más claro qué es lo que pasa cuando la sexualidad, en este caso, interfiere con la salud mental, o a la inversa, cuando la salud mental interfiere con la salud sexual de las personas. Y vamos a empezar por algunas definiciones básicas, porque yo sé que no todas las personas que están presentes tomaron la materia de sexualidad en su momento conmigo, o quizá ya ni siquiera esté dando en la licenciatura en rehabilitación. Y tenemos que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano. La sexualidad no es algo que nos podamos quitar antes de irnos a la escuela o antes de ir a trabajar, cuando todavía podíamos hacerlo, y que incluye el sexo, el género, las identidades de sexo y de género, la orientación o preferencia sexual, el erotismo, el apego emocional, el amor y la reproducción. Y esta se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, en fin, de roles y relaciones, como resultado de la interacción de los factores biopsicosociales, culturales, éticos, religiosos y espirituales que caracterizan a cada persona y a cada sociedad. Nuestra sexualidad, en consecuencia, se experimenta y expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Desde la manera en cómo hablamos, la manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo nos vinculamos con las otras personas, ahí está presente siempre nuestra sexualidad. Es algo que podamos dejar guardado en nuestra casa o metido en el ropero para salir a relacionarnos con otras personas en cualquier espacio en el que socialmente lo hagamos. Ahora, ¿qué es la salud sexual? La salud sexual es una experiencia que se refiere al proceso de continuo bienestar, tanto físico como psicológico y sociocultural, y que está relacionado con la sexualidad. Y esta salud sexual se va a evidenciar en las expresiones libres y responsables de todas las capacidades que conducen a la armonía y al bienestar personal, y que lo que se busca es que mediante la salud sexual se enriquezca la vida individual y social. No simplemente implica la salud sexual la ausencia de disfunción o enfermedad. Implica también el control sobre el propio cuerpo, el reconocimiento a los derechos sexuales de todas las personas, independientemente de cuál sea su condición de discapacidad o su condición de diversidad sexual, y está fuertemente influenciada tanto por las características psicológicas de la persona como por su autoestima y su bienestar emocional y mental.
Si empezamos a darnos cuenta, empezamos ya a ver cómo la salud mental está incluida en la salud sexual y también en la sexualidad como una vivencia única de cada persona. Pero también influye en la cultura y el ambiente, es decir, la sociedad, en donde cada uno y cada uno de nosotros se relaciona y vive. La salud sexual se va a apoyar en el autocontrol, no solamente para decidir cuándo comienza la actividad sexual, también para la elección que se haga de la pareja sexual, la frecuencia con la que se realice la actividad sexual, el derecho a postergar o rechazar las relaciones sexuales, particularmente si éstas pueden conducir a consecuencias negativas como un embarazo no deseado o no planeado o una infección de transmisión sexual. Ahora, ¿qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar en el cual cada persona es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, pudiendo trabajar de forma productiva y fructífera y siendo capaz de hacer una contribución a la comunidad. Y aquí habría que preguntarnos si, en cuanto a nuestra salud sexual, nuestra salud mental verdaderamente es la óptima para poder garantizar vivir nuestra sexualidad de manera plena, libre y responsable, como lo vimos anteriormente. La salud mental también abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con la promoción del bienestar. Esto en cuanto a quienes nos dedicamos justamente a la salud mental y a la salud sexual, como son la prevención de los trastornos mentales, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos, entre otros aspectos. Y ahí es, como diría tradicionalmente el dicho, donde Disculpe, doctora, empieza a torcer el rabo. ¿Sí? no está compartiendo su presentación, si es que la está leyendo. Pues sí, le estoy compartiendo. Déjenme regreso. No se ve, Irene. Y como pensamos que era como la introducción, pues no quería que te queríamos interrumpir. A ver, voy de nuevo a compartirla. Ok, sí, ok. Pues no estoy habilitada para compartir porque la tengo en pantalla, pero no me permite compartirla. Perdón, voy a abrir de nuevo la presentación, a ver si así sí me deja. Un momentito. Sí, claro. Ya lo chequé, sí estás habilitada como moderadora, Irene. Ok, ya va. Sí, claro. Ahí ya se ve. Perfectamente, ahora sí. Ahora se ve, doctora. Entonces me voy hasta donde estábamos. Y les decía que justo en la parte de el tratamiento de rehabilitación de las personas afectadas por los trastornos mentales vinculados a la salud sexual y a la sexualidad, es donde, como decimos tradicionalmente en México, la puerca empieza a torcer el rabo, porque no hay en realidad una visibilización de las dificultades que pudieran experimentarse en la sexualidad respecto a la salud mental. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que nada, si vamos a términos estadísticos, la salud mental es una de las áreas más desatendidas en la salud pública. Cerca de 1,000 millones de personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, viven con un trastorno mental
3 millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol y una persona se suicida cada 40 segundos, que es parte de lo que nos presentaban en el documental y que tenemos que tomar en cuenta independientemente de en dónde desempeñemos nuestras funciones como prestadores de servicios de salud o de la educación. En los países de ingresos bajos y medios, que es el caso de México, más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicas y por consumo de sustancias no reciben tratamiento de su afección. Es más, ni siquiera se les reconoce como parte de las personas que requieren de esta atención. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto y muy personal. Yo tiene más de 20 años que estoy diagnosticada con ansiedad crónica. Y para que en mi trabajo asienten que presento una condición de discapacidad psicosocial, es un pleito cada año. Están en la obligación de hacerlo porque yo requiero de una medicación para poder realizar mis actividades de una manera más óptima. Sin embargo, la estigmatización, la discriminación, el carácter punitivo de la legislación y las violaciones a los derechos humanos siguen estando tan generalizados que es imposible que piensen que por la forma en como yo me conduzco en mi comunidad pueda yo presentar este trastorno. Hay algunas cuestiones relativas a la sexualidad que son una preocupación para quienes nos dedicamos a la atención de la salud mental. Y podemos hablar desde las que pueden considerarse naturales o biológicas, como el embarazo, el parto, el puerperio, la propia concepción y la anticoncepción, el aborto, sea decidido o sea espontáneo o no decidido, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el VPH, la conducta sexual de cualquier tipo y la pluralidad de formas de contacto sexual, la violencia sexual también de cualquier índole, la medicalización para los trastornos de índole sexual, la discriminación y el estigma relacionados con la orientación y preferencia sexual, las relaciones de género, la homofobia, el machismo y un largo etcétera de expresiones diferenciales de poder, entre las que podríamos también incluir la pobreza y el racismo. Es decir, que en términos concretos, el ser una persona sexuada es una cuestión que pone en riesgo nuestra salud mental. Así de sencillo. Entonces empecemos a revisar, al igual que lo hice yo en este testimonio, si verdaderamente la forma en cómo nosotros expresamos nuestra sexualidad puede estar en este momento poniendo en riesgo nuestra salud mental. Desde esta perspectiva, sexualidad y salud mental, entonces, no permiten una definición única. La sexualidad es, en consecuencia, un fenómeno social que se vive de manera distinta dependiendo del lugar y la época específica de que se trate. Y en este mismo sentido, la salud mental es algo más que la simple ausencia de trastornos mentales. Es el producto de interacciones que incluyen factores biopsicosociales que afectan a todas las personas o a la mayoría de ellas. La sexualidad, para empezar a hablar de las dificultades que se presentan en la atención a la misma, rara vez se discute en la valoración médica, psicológica, de rehabilitación, de trabajo social, de enfermería o de cualquier otra área, sea esta de la salud y de la educación. Y voy a poner otro ejemplo personal. A mí todavía me tocó que me hicieran el censo. Y en el censo en la Ciudad de México, ignoro si en otros estados haya sido diferente, para considerar que una persona tenía discapacidad únicamente se consideraron dos condiciones, el autismo y la deficiencia intelectual. Cuando la chica que me entrevistó me preguntó si había alguien con esta condición en mi familia, le dije, sí, yo tengo una condición de discapacidad psicosocial. Y me dice ella, pero es que esa no viene enunciada, únicamente se consideraron estas dos. Y le dije, te voy a pedir por favor que la pongas porque si no, estás invisibilizando no solamente la condición que yo presente, sino la de otras muchas personas que viven en este condominio. Y en esta misma línea, Brito y Oliveira observaron que la concepción de los profesionales de la salud sobre la sexualidad tiende a expresarse a través de la negación, en este caso, en mi caso, de la negación de la discapacidad psicosocial, o suele asociarse con desviaciones, transgresiones y enfermedades. Collins
Por otro lado, destaca el uso de medicamentos para inhibir las posibles consecuencias adversas de la actividad sexual en personas con trastornos mentales graves, sugiriendo la esterilización o la castración química, que esta es una práctica muy común en personas que presentan deficiencia intelectual o presentan algún tipo de trastorno mental de los que están en el DSM-5, que tienden a la violencia o a lo que todavía se clasifica como hipersexualidad. Higgins, Barker y Begley, así como Quinn y colaboradores, buscando comprender cómo se responden preguntas sobre sexualidad en el área de salud mental, encontraron que si bien el personal reconoce su importancia, también identifican sentimientos de vulnerabilidad personal y profesional, principalmente por la falta de formación o de información al respecto de la sexualidad. Además, también descubren que existe una tendencia a perpetuar prácticas que marginan, discriminan y excluyen socialmente a consultantes que expresan preocupaciones sexuales. Yo no me imagino, a menos que acuda con una persona dedicada a la sexoterapia o a la sexología, a ninguna de las alumnas o de los alumnos de la escuela en donde yo trabajo, que es la normal de especialización, o de la Universidad Autónoma de Yucatán en cualquiera de sus facultades, que vaya a una consulta médica a expresar abiertamente su preferencia sexual o una disforia de su identidad de género. Primero que nada, porque existe el temor a ser discriminado, ya que haya un prejuicio en la atención que reciben, o por ejemplo, si hay una alumna que tiene un embarazo no planeado o deseado, a solicitar que se le informe en dónde puede realizárselo de manera segura para no poner en riesgo su integridad física o incluso su vida. A este respecto, Macan afirma que la falta de profesionales capacitados y la baja inversión en el área de la sexualidad en los servicios de salud en general, pero de manera específica en la salud mental, pueden ser algunas de las justificaciones de que el personal de salud lo califique como de baja prioridad. Por otro lado, Higgins, Barker y Begley afirman que las actitudes profesionales no solamente refuerzan el estigma y el miedo que experimentan sus clientes, sino que además el tratamiento puede incluir intimidación emocional, amenazas, contención física, química y aislamiento. Y quizá quienes hemos tenido que recurrir a solicitar información para la interrupción legal de un embarazo, hemos escuchado de la médica o del médico tratante esta constante repetición de que lo que nos hace mujeres, a las mujeres, es justamente la maternidad. Y que entonces nos invitan a esperar y a pensarlo muy bien antes de interrumpir legalmente el embarazo o de llevar a cabo un aborto, que es el término correcto para referirnos a esta práctica. ¿Cuáles serían los pasos importantes para revertir este escenario? Primero que nada, el desarrollo de foros de discusión como el que estamos teniendo ahora entre profesionales de la salud, incluyendo también a sus consultantes. Y aquí me remito de nueva cuenta al video que vimos esta mañana. El hecho de que al transmitir el video se establezca un diálogo con quienes participan al verlo es algo que resulta altamente benéfico. Porque por supuesto que al dialogar con los consultantes hablando de salud mental, no faltará alguien que exponga su testimonio como lo acabo de hacer yo durante lo que llevamos de esta charla, para poder darnos cuenta que, como en los expedientes X, están presentes en nuestra vida cotidiana, en todos los espacios en donde nosotros llevamos a cabo nuestras actividades diarias, solo que son personas que lo hacen de manera silenciosa, como cualquier otro extraterrestre. La creación de programas de educación integral de la sexualidad deben llevarse a cabo de manera sensible y solidaria a todas las personas que forman parte de esta gran diversidad que implica la sexualidad y la salud sexual, para que los programas no solamente sean llevados de manera exitosa, sino también respetando los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas y en un ámbito de respeto a su dignidad como personas. La falta de conciencia, ya para terminar, y de comprensión de las instituciones del personal de salud respecto a la sexualidad de cualquier grupo considerado como minoritario,
crea entornos hostiles, y esto sucede en todas las universidades e instituciones, no solo de educación superior, incluye desde la educación básica, en donde las niñas y los niños que presentan una identidad discordante con lo que la sociedad espera, o un rol de género discordante con lo que desde su sexo o su género se piensa que debe de comportarse, es excluido de manera inmediata y llamada a la familia a tomar acciones al respecto. Esos ambientes en donde la comunidad objeto de atención, por tener algún trastorno en su salud mental o por no tener un trastorno en la salud mental, sí, por estar en riesgo de que su salud mental por su sexualidad se vea afectada, puede sentirse marginada y excluida. Todas las personas que requieran atención, entonces, a su salud sexual para garantizar su salud mental, tienen derecho a expresar y vivir plenamente su sexualidad, aunque aún hay un camino largo por recorrer en la búsqueda de una atención satisfactoria. Mientras no haya una capacitación a todo el personal que forma parte de la atención en estos dos sectores disciplinarios o ramas profesionales, será difícil que sea digna para las personas. Por tanto, existe la necesidad de cambiar paradigmas y de implementar prácticas humanizadas para reducir los obstáculos con los que vive una persona que forma parte de los grupos no heteronormativos o no socionormativos. Y por mi parte sería todo y doy entrada a las preguntas. Muchas gracias. Doctora, como los asistentes no tienen permiso para activar sus micrófonos, las preguntas las pueden poner en el chat para que usted las pueda leer, o yo se las leo para que usted las pueda contestar. Correcto. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat. Y si no, como les decía a mis alumnos en la UADY, o pregunto yo. Doctora, habla el doctor Héctor Rubio. En lo que los estudiantes se deciden, quisiera yo saber si, con base a su experiencia, ¿hay algún área de la salud sexual que esté más relacionada con determinado trastorno mental? Ya ve usted que por historia se decía que Freud había estudiado a muchas mujeres con trastornos sexuales que lo expresaban con una forma de neurosis, ¿no? Entonces ahora uno de los principales trastornos pues es la depresión o el consumo de drogas, como usted bien dice. ¿Hay algún trastorno sexual que pueda estar involucrado directamente en alguno de estos trastornos? No, y de hecho más bien plantearía yo la respuesta en los mismos términos que tú me lo acabas de decir. También tradicionalmente se había incluido la homosexualidad, la bisexualidad y las disforias de género como parte de los trastornos mentales. La mayoría quizás saben, y quienes no lo sepan ahora se los digo, la homosexualidad dejó de estar en el manual de diagnóstico del diagnóstico de la salud mental desde hace casi 25 años, y no tiene tanto que las disforias de género dejaron de estarlo también, inclusive de la CIP, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y de la Discapacidad. Justamente porque ninguna de las vivencias de la experiencia sexual humana puede vincularse de manera directa a un trastorno de salud mental.
es el trato que da la sociedad y el propio personal que atiende a estas personas quienes pueden motivar ante la falta de atención, ante la discriminación y ante la descalificación del sentir de la persona, lo que puede generar un trastorno depresivo o un trastorno ansioso, trastorno de ansiedad para en cualquiera de estas personas. Entonces, como tal, respondiendo de manera puntual a tu pregunta, no hay ningún área de la sexualidad, de la vivencia, la experiencia sexual humana que se vincule de manera directa o más directa con la salud mental o con un trastorno de la salud mental. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Damaris que dice, ¿qué tan importante es que conozca sobre mi sexualidad como personal de salud? Pues es importantísimo, Damaris. Lo que se ha visto en diferentes estudios también es que en la medida que el personal de salud tiene un conocimiento mucho más amplio de su propia sexualidad y de la sexualidad de los otros, atenderá a las personas que estén a su cargo, no solamente desde la parte psicológica o desde la parte sexológica o desde la parte médica, de una manera, con una actitud más abierta, sería para decirlo correctamente, sino que además no tendrá conflicto cuando se ven reflejados algunos de sus temores sexuales en la sexualidad de quien le está consultando. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor llega alguien, como es mi caso, con un trastorno de ansiedad a mi consulta, y si yo no tengo resueltos mis dificultades sexuales en relación a la ansiedad que me genera el tener, por ejemplo, una nueva relación de pareja y empiezo a tambalearme o a tartamudear o a dudar de si puedo ser yo la persona más capaz para darle la atención, lo que voy a hacer es justamente no atenderla y no escucharle de manera atenta para identificar cuáles son los factores que le están trayendo a mi consulta para poder brindarle las alternativas más propicias para su recuperación, en lugar de las que a mí me parezcan más convenientes porque son las que a mí me han funcionado. No sé si estoy siendo clara. Es, para decirlo de otra forma, el tener conocimiento de mi sexualidad me va a ayudar a anteponer los intereses de la persona que viene conmigo a la consulta antes que los míos. Que eso es algo que no podemos hacer en ningún área de la atención ni a la sexualidad ni a la salud mental de ninguna persona. Anteponer, mis intereses antes que los de otras personas o de la persona que me está consultando. La siguiente pregunta. ¿Qué podría decirnos sobre la violencia de género y su impacto en la sexualidad? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que han vivido algún abuso? ¿Qué puedo ofrecer como profesional en estos casos? Bueno, vámonos por partes. La violencia de género puede y no influir de manera directa en la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Depende del tipo de violencia. Porque si estamos hablando de una violencia sexual, ahí sí es indudable que el impacto va a ser directo en la sexualidad de la persona que está siendo objeto de violencia. Sin embargo, se ha visto que cuando la violencia es verbal, económica, psicológica o emocional, el impacto puede ser menor en la sexualidad, pero también depende mucho del contexto. No es algo tan sencillo de analizar. Por eso cuando hablamos de violencia de género hay que ver todas las aristas que están vinculadas en este tipo de violencia. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que han vivido algún abuso? Supongo que hablan de algún abuso sexual como parte de la violencia de género y de la violencia sexual. Pues depende si son resilientes o no. Si son mujeres resilientes, seguramente habrán encontrado mecanismos para elaborar este abuso vivido en algún momento de su infancia y de su adolescencia y ser personas funcionales. Sin embargo, si no lo han elaborado de manera adecuada o satisfactoria, entre comillas, es muy probable que se vinculen con personas que suelen perpetuar la violencia, que se expongan con frecuencia a una revictimización y que requieran en algún momento dado una ayuda profesional para poder elaborar el abuso que vivieron en algún momento de sus días
y ser personas sexualmente funcionales o más satisfechas, para ponerlo en términos más personales, que si no lo han elaborado. Y como profesional, ¿qué les puedes ofrecer en estos casos? Pues dependería aquí cuál es tu formación y qué tanta información tienes sobre sexualidad. Trabajar en el tema de violencia no es sencillo, sí se requiere una atención especializada para ello. Y yo les diría y les compartiría a todas y todos los que están aquí. Yo, por ejemplo, cuando llega a mi consulta una persona que violenta a otra, prefiero derivarlo a otro profesional, porque yo me siento incapaz de atender a una persona que es un violentador o una violentadora. Sobre todo cuando esta violencia se dirige de manera particular a niñas, niños y jóvenes. Es algo que simple y sencillamente soy incapaz de ofrecer la atención que requiere. Y también es importante reconocer cuáles son los límites como profesional para, si bien sí, hacer una evaluación inicial para identificar a qué profesional sería más recomendable o más provechoso para quien está acudiendo a nosotros, derivarlo, pues decirle cuáles son las razones por las cuales también nosotros, que esto también es completamente válido, nos descalificamos de seguirles brindando la atención. Continuamente tenemos a Eric, que le da las gracias por esta maravillosa conferencia y tan necesaria para todos en el ámbito de la salud. Desde su experiencia, doctora Torices, ¿cuáles son los principales retos de las universidades públicas para implementar asignaturas y programas de salud mental y sexualidad? Chispas, Eric. A ver, a lo mejor después de contestarte no me vuelven a invitar, pero de todos modos te voy a dar la respuesta. La resistencia de las autoridades y la falta de interés del personal docente. Porque es una asignatura que fácilmente podría estar en cualquiera de las currículas de formación, sobre todo en el área de salud y de educación. A lo mejor en arquitectura no nos importa tanto, más que para hacer quizá hoteles accesibles para personas con discapacidad o muebles con diseño para tener algunas prácticas sexuales. Pero específicamente en el área de la salud y en el área de educación es indispensable que empiece a incluirse en las currículas de manera formal una asignatura que hable sobre la sexualidad de todas las personas, no solamente de un colectivo específico como pudiera ser el de las personas con discapacidad en la licenciatura en rehabilitación. Y vuelvo a repetir la respuesta. El principal obstáculo han sido siempre las autoridades de los centros de formación universitaria y el propio personal docente, que no lo cree lo suficientemente importante como para ponerlo dentro del plan de estudios, no como una materia optativa, sino como una materia obligatoria de cursar. La doctora Nadia Maldonado, antes que nada, le manda un saludo y felicitaciones por su ponencia y trayectoria, y sin duda la presencia curricular de la asignatura es y será fundamental en la licenciatura. Su más sincero agradecimiento por aceptar compartirnos sus conocimientos. Su pregunta es, ¿cómo limita la participación de una persona con diversidad funcional el excluir el abordaje de su sexualidad al momento de generar un programa de atención? Lo que ha reportado la literatura es que una persona con discapacidad, si es a eso a lo que te refieres con diversidad funcional, tiene menos interés en involucrarse en la rehabilitación al momento de que se le da la atención. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo contemplada la atención a la sexualidad en un programa de rehabilitación o en un programa de atención emocional o en un programa de atención incluso de atención, de inclusión en deportes adaptados. Cuando tengo yo pensada la sexualidad como parte de su atención, seguramente la persona empezará a hablar de manera directa y abierta con cada uno de los miembros del personal sobre cuáles son las mejores alternativas para poder recuperar su vida sexual. Y voy a poner ejemplos muy concretos. Si es una persona que por una lesión medular
no puede mover del pecho hacia abajo o de la cintura hacia abajo y no logra un equilibrio en 4 puntos y su posición preferida antes de la lesión era la del misionero, lo que va a buscar es colocarse en esta posición a la brevedad posible. Y si yo como profesionista no le indico si soy el responsable de hacerle la valoración al terapeuta físico o al licenciado en rehabilitación con una formación más específica en el área de fisioterapia, que necesito que le ayude a mantener el equilibrio en esta posición y no le indico al terapeuta ocupacional o a quien esté en esta área desde la licenciatura en rehabilitación que requiero un aditamento que le permita sostener su cuerpo para que la pareja se coloque debajo de esta cuña, que sería lo que podría realizarse para que pudiera haber un juego sexual en la posición del misionero, pues el interés va a ser menor de la persona con discapacidad o con diversidad funcional para involucrarse en esta atención que se dice integral y ha logrado serlo de manera absoluta. Entonces, es fundamental el incluir la sexualidad en todo momento y dejarle saber, como dije ya hace un rato, a la persona que tenga una discapacidad o cualquier otra condición que amerita atención a su sexualidad, que en esa área en específico se puede hablar de sexualidad de manera abierta y que las dudas están ahí para que nosotros como profesionistas las resolvamos en la medida de nuestros conocimientos y en la medida en que nuestra formación profesional lo permita. ¿Qué nos recomienda para orientar a algún paciente adolescente que nos pregunte en caso de que tenga problemas con su sexualidad, pero que no quiere que sus familiares se enteren? ¿Se debe platicar solamente con él, ella, o se le debe avisar a sus padres familiares? Bueno, aquí depende de cuál sea la cuestión que él o la adolescente traiga a nuestra consulta. Las y los adolescentes también tienen una serie de derechos sexuales y parte de los derechos sexuales es que su privacidad sea respetada por cualquier personal de salud que les preste algún servicio e incluso por el personal docente que los tiene en formación. Sin embargo, cuando se trata de infecciones de transmisión sexual, cuando se trata de un embarazo no planeado que desean terminar o interrumpir por su propia voluntad, cuando se trata de una ansiedad reactiva a una preferencia sexual egodistónica, tenemos que aliarnos con la familia. Y esta alianza con la familia tenemos que notificársela primero que nada a él o la adolescente que venga y nos consulte esta dificultad que tiene con su sexualidad. Antes no lo puedo hacer. Y esto ocurre mucho en las escuelas secundarias. Me vienen y me comentan algo que tiene que ver con una dificultad sexual, las o los adolescentes, y lo primero que hago es citar a los papás sin poner en conocimiento al chavito o a la chavita de que les estoy llamando para comentarles lo que me compartió en secrecía en muchas ocasiones, pensando que podía ser un espacio de confidencialidad, el área, por ejemplo, de orientación educativa. Y lo mismo sucede cuando llegan a nuestra consulta. Nosotros tendríamos primero que nada que explicarles cuáles son las razones por las cuales tengo, valga la redundancia desde hace rato, tengo que compartir con la familia esto que me está compartiendo, porque está en riesgo su salud, así de sencillo, y puede estar en riesgo su vida en caso de que la interrupción del embarazo, si fuera el caso, se hiciera en la clandestinidad y no bajo los servicios de salud seguros que existen actualmente en la mayoría de los estados en donde la interrupción legal del embarazo está permitida. Pero aquí tendría que saber cuál es el caso en específico para decir sí o no se debe avisar a la familia. Como siguiente pregunta, ¿cómo afecta a una persona una discapacidad en el ámbito sexual y cómo podríamos apoyarla? Bueno, pues de nueva cuenta depende de la condición de discapacidad de que se trate. Si es una discapacidad de tipo neurológica que afecte la lesión medular, como ponía yo el ejemplo hace un rato, o que afecte alguna de las lesiones de alguna de las zonas del cerebro que regulan el comportamiento sexual, hablaríamos que hay un efecto directo que puede no solamente afectar la respuesta sexual y el comportamiento sexual, sino también afectar la vinculación afectiva.
Si la discapacidad es de tipo intelectual o de tipo sensorial, como puede ser una sordera o una ceguera, hablaríamos de que hay un efecto indirecto en donde, por ejemplo, en la ceguera hay una dificultad para reconocer las diferencias entre los sexos, porque no hay la visión no está presente y en consecuencia no puede hacerlo utilizando ese órgano. Y habiendo un tabú al tocamiento, tampoco puede hacerlo reconociéndolo a través de mis manos, a menos que tenga una pareja. Y esto para niñas y adolescentes, niños y adolescentes, es algo que puede demorarse hasta que llegan a la adolescencia o incluso a la vida adulta. Y en el caso de las personas sordas, también hay un efecto indirecto porque la construcción que hacen de la vida las personas sordas se basa en cuestiones que son tangibles, no en cuestiones abstractas. Es decir, para las personas sordas, lo que no pueden ver y tocar no existe. Y un ejemplo que les pongo yo con mucha frecuencia a mis alumnas y alumnos es, por ejemplo, ¿de qué color es el amor? Y me puede contestar quien tenga el micrófono abierto. Rojo. ¿A qué sabe? Dulce. O a veces amargo, ¿no? Depende de cómo nos vaya en la feria. ¿Y qué forma tiene? Forma de arcoíris. O forma de corazón, como tradicionalmente nos lo han vendido para el 14 de febrero. Todo esto que me acaban de decir no tiene cabida en la vivencia de una persona sorda. Hasta que no experimente el enamoramiento y el amor, hasta entonces empieza a darle forma, sabor y nosotros, los que sí tenemos la vista conservada, en realidad lo que hacemos, esta representación que hacemos del amor, es algo comercialmente aprendido. No es algo que hayamos tenido que construir a partir de la vivencia, porque lo vivimos desde prácticamente el momento del nacimiento. Y cuando nos enamoramos es cuando empezamos a darle sabor, ¿no? Por eso le decía yo a quien me contestó, pues depende de cómo nos vaya en la feria, porque pues si nos va muy bien, diremos que es dulce, pero si nos va de la fregada, pues diremos que tiene un sabor bien amargo. Continuamos. ¿De qué manera específica afectaría a la salud mental de una persona con diversidad funcional el hecho de no poder expresar libremente su sexualidad? En este caso hay una ansiedad que puede estar presente y la ansiedad puede conducir a un cuadro depresivo o a la inversa. Depende también de qué tan importante sea la sexualidad para esta persona con diversidad funcional o con discapacidad, porque a veces también solemos pensar que la sexualidad es indispensable para todas las personas que habitamos este planeta y no es así. Hay personas para las que la sexualidad es algo secundario e incluso terciario en sus vidas, pero por eso es importante incluir dentro de la valoración que hagamos de la persona que nos está consultando el área de la sexualidad, para no restarle importancia si la tiene y para dársela si acaso no la tiene y averiguar por qué está en segundo o en tercer plano la sexualidad en la vida de esta persona. No para cuestionarlo ni para promover que ésta se... para tener un expediente clínico muchísimo más amplio que nos permita darle la atención que requiere en el momento en el que la está solicitando. Siguiente. ¿Dónde podemos referir a nuestros pacientes para asesoría o asistencia en materia de discriminación por discapacidad? ¿Existen asociaciones encargadas de apoyar a las personas con discapacidad para tener una sana sexualidad? En Yucatán tendrían que acudir al Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación o al Consejo Estatal para la Atención a la Discapacidad. Asociaciones encargadas de apoyar a las personas con discapacidad para tener una sana sexualidad, no hay ninguna.
en Mérida, ni en ninguno de los municipios de Yucatán. Sin embargo, sí hay varias personas que se formaron en el diplomado en sexualidad y discapacidad que se dio cuando estuve yo por allá como docente, a quienes pueden acudir, y con gusto les mando los nombres, aunque no sé si estén ejerciendo esta rama de su formación profesional en estos momentos. Pero podemos o puedo yo consultar con esa generación para que puedan tener los datos y acudir a ellos, que son quienes tienen una formación especializada. Como rehabilitador, ¿qué prácticas podrían ayudarme para mejorar el desarrollo de un paciente con diversidad funcional en su sexualidad? Cualquier cosa que hagas, Jessica, va a beneficiar la vida sexual de la persona que estás atendiendo. Lo que yo les ponía como ejemplo hace un rato, si tú le ayudas a una persona a tener equilibrio en 4 puntos o a tener equilibrio sentado si fuera una discapacidad física, eso le bastará para poder ingeniárselas y ser lo suficientemente creativo para ver qué alternativas de vida sexual puede tener ahora. Si le enseñas a manejar su silla de ruedas de manera adecuada, también eso le permitirá tener una alternativa más. El garantizar su independencia en las actividades de la vida cotidiana, tanto las básicas como las especiales, por supuesto que contribuirá. Porque el hecho de que una persona no pueda vestirse y desvestirse de manera independiente, asearse de manera independiente, puede interferir de manera no favorable en su vinculación con una pareja. El hecho de que puedan, y estoy poniendo muchos ejemplos de la discapacidad física porque es en donde lo vemos de manera más puntual, que no maneje de manera adecuada el cambio de sonda si lo requiere o el cateterismo intermitente, también es algo que puede interferir con su sexualidad. Entonces, cualquier cosa que hagas bien en tu trabajo de rehabilitación va a ayudar a que una persona con diversidad funcional, como tú las llamas, o con discapacidad física, como las llamo yo, y como lo refiere la convención que debe de denominarse, es algo que va a beneficiar en su sexualidad. Y vuelvo a insistir, y el hecho de que tú toques el tema en tu valoración es algo que va a permitirte ver con mayor claridad cuáles son las alternativas que le puedes brindar para que recupere la sexualidad si la discapacidad o esta diversidad funcional fue adquirida, y si fue de nacimiento, cómo puede ir aprendiendo más sobre su propia sexualidad primero y sobre la de las otras y los otros en segundo término. Y finalmente, si el paciente no se siente libre de hablar sobre su sexualidad, ¿existen evaluaciones o pruebas para identificar que hay problemas en el área de la sexualidad u otra forma que el paciente nos exprese dichos problemas? Sí, hay algo que nosotros conocemos como exploración mínima de la sexualidad, y por eso insisto en que tendrían que incluirse en la valoración que ustedes realizan de manera cotidiana de quienes les consultan coral. Sin embargo, cuando yo no pregunto sobre cómo está la vida sexual del paciente o de la persona que estoy atendiendo, difícilmente el paciente va a hablar de manera abierta. En ocasiones, nosotros decimos que existe una forma indirecta de expresarnos sus dudas respecto a la sexualidad, que es cuando hacen muchos chistes con contenido sexual, cuando los escuchamos haciendo refiriéndose a las características físicas de la terapista o el terapista, como alguien que le agrada o como características que le agradan. Esas también son formas de expresarnos que están preocupados con su sexualidad, pero que no saben cómo abrirlo de manera directa con la persona que les está atendiendo. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer, y en todos los casos, es incluirlo como parte de la valoración. Y esta exploración mínima de la sexualidad no es más que incluir preguntas sobre si en ese momento tiene o no tiene pareja, si ya había iniciado su vida sexual o no la había iniciado, y si tiene de manera concreta alguna duda sobre sexualidad que quisiera que se le respondiera a partir de esta discapacidad con la que, de esta condición de discapacidad con la que vive o que ha adquirido en algún momento de su vida.
Esto fue algo muy frecuente cuando yo estuve trabajando en el departamento de terapia ocupacional en la unidad de rehabilitación de la UADY. No había aparentemente ninguna preocupación de tipo sexual hasta que empezábamos a hacer la valoración y hablábamos de manera específica, como lo dicen también en terapia ocupacional y en el propio CRUSEN, que tiene que abordarse la valoración de una persona que presenta una condición discapacitante. Entonces, no tengan miedo, esa sería mi última, pues no quisiera decir sugerencia, mi última aportación. No tengan miedo a hablar de manera directa o a preguntar de manera directa sobre la sexualidad de las personas que atienden. Es algo a lo que están que tienen la obligación de hacer y que las personas que ustedes atienden tienen la necesidad de recibir estas preguntas relacionadas con su sexualidad para poderles brindar un acompañamiento muchísimo más eficaz. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información que nos ha transmitido. Finalmente, Alondra le manda saludos, que dice que es una exalumna suya de la UADY y está muy contenta de verla. Le manda saludos y un fuerte abrazo. Igualmente, Alondra, un gusto saber de ti. Pues esa ha sido nuestra plática acerca de sexualidad y salud mental con la doctora Irene Torices. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Les recordamos que de 1 a 3 habrá un receso y a partir de las 3 el taller es para la prevención y autoprotección de las personas con discapacidad durante una emergencia con los talleres. Que tengan buena tarde y buen provecho.